Grecia, el nacimiento de la filosofía a partir de la mitología griega. Para poder comenzar es necesario ubicarnos temporal y espacialmente. Para lograr esto voy a utilizar un mapa y una línea de tiempo en la cual es posible identificar las diferentes épocas o etapas que se desarrollaron a lo largo del tiempo en la antigua Grecia. En primer lugar, podemos distinguir la época oscura que comienza en el siglo XII-XI a.C. hasta el siglo VIII a.C., que da paso a la época arcaica que se extiende hasta el siglo IV y continúa su desarrollo hasta la época clásica, la cual se extiende hasta el siglo I a.C., que es donde situamos temporalmente la cultura helenística. Me parece correcto ubicar temporalmente hechos que tienen que ver con la filosofía y la mitología, teniendo en cuenta que son el foco de atención. La mitología griega comienza en el siglo XII a.C. y se extiende hasta el siglo VII-VI, que es cuando podemos comenzar a ver los primeros rasgos de la filosofía. Una vez ubicados temporalmente y para terminar de ubicarnos en tiempo y espacio, es necesario que nos ubiquemos espacialmente. La siguiente imagen muestra un mapa de la antigua Grecia, de la cual también podemos ver la ciudad que es la cuna de la mitología griega, Creta. También me parece necesario introducir los temas que se tratarán en este video. Estos son: definición de mitología griega, orígenes de la mitología griega, cómo nace la filosofía, similitudes y diferencias entre mito y filosofía, y por último la importancia de la filosofía y la mitología para la cultura occidental. Sería oportuno comenzar hablando sobre qué es la mitología griega. Cuando hablamos de la mitología griega nos referimos al conjunto de relatos, mitos y leyendas pertenecientes a la antigua Grecia, considerada como la cuna cultural de la civilización de Occidente. Estos conjuntos de relatos, mitos, tratan de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Formaban parte de la religión de la antigua Grecia, que tenía como objeto de culto a los dioses olímpicos. Los investigadores modernos recurren a los mitos y los estudian en un intento por arrojar luz sobre las instituciones religiosas y políticas de la antigua Grecia y su civilización, como así también para entender mejor la naturaleza de la propia creación de los mitos. Orígenes de la mitología griega. Las primeras apariciones y el momento en el que los mitos se dieron a conocer fue a partir de la literatura griega. Estos relatos fueron difundidos principalmente en la tradición poética oral que estos mantenían. De esta forma, prestando atención a los orígenes de la mitología griega, podemos ver las influencias que tienen nuestras creencias todavía. El gran problema que había, y que en mi opinión sigue habiendo, es la gran pregunta de dónde venimos, el origen de todo. Es por eso que los griegos decidieron darle una respuesta a su pregunta, asignándole dioses a cada fenómeno que se provocaba, ya sea Mares, Poseidón, el amor, Afrodita o el cielo, Zeus. Buscaban en cada uno de los dioses respuestas a todas sus dudas, razón por la cual en gran parte de la población predominaba el politeísmo como religión, ya que eran soluciones y respuestas rápidas y a la vez llamativas para todas sus preguntas. ¿Cómo nace la filosofía? Uno de los puntos en contra que produjo la caída de los mitos griegos fue que las respuestas a los cuestionamientos sobre cómo suceden las cosas, de dónde venimos o para qué estamos, no eran suficientes con las respuestas que brindaban los mitos, ya que no tenían esa certeza o estructura que comenzaron a buscar los griegos. Es así como nace la filosofía. Esta es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética basados en la ciencia, las características y las causas y efectos de las cosas naturales como el ser humano y el universo. El momento en que es planteado el que se considera el primer problema filosófico expresado en la pregunta por el arque de la physis, la naturaleza, esta pregunta que implicaría asimismo una nueva estrategia de respuesta basada en principios racionales que explicarían la naturaleza última de lo real. El agua, para, por ejemplo, Tales de Mileto, considerado el primer filósofo. La identificación de tal principio supondría la existencia de un orden racional en el universo, que el ser humano es capaz de conocer a través de su propia racionalidad y del análisis crítico. El universo deja así de ser un caos y pasa a convertirse en un cosmos ordenado según las leyes de la naturaleza. La humanidad, gracias a la filosofía, dejaba atrás el oscurantismo mitológico para descubrir la razón y consecuentemente la filosofía y la ciencia. Todo desarrollo posterior del pensamiento racional partiría de ese descubrimiento griego. Fuera de esta gran desventaja, uno de sus puntos a favor, y creo que todos tenemos muy en cuenta, es cómo en sus puntos más fuertes, ya sea en los aspectos artísticos o científicos, lograron que los nuevos herederos tomen y se nutran de estos conocimientos de esta forma, creando un cambio en el modo de pensar y de ser. A continuación mostraré un cuadro comparativo de las similitudes y diferencias entre mito y filosofía, el cual creo necesario demostrar. Por un lado tenemos las similitudes.
Ambos buscan el porqué de las cosas, tratan de explicar el origen del universo y la condición humana. Ambas también surgen del asombro y la necesidad de la explicación del ser humano. Por otro lado, tenemos las diferencias. Los mitos, por un lado, explican mediante relatos simbólicos. En cambio, la filosofía explica mediante la razón. Mientras que los mitos se basan en lo extraordinario y lo sobrenatural, la filosofía se basa en lo concreto, real y natural. Por último, el mito es ambiguo y contradictorio, mientras que la filosofía es contundente y racional. Importancia de la mitología y la filosofía para la cultura occidental. La mitología griega es realmente importante para la cultura occidental debido a la influencia que tuvo en la cultura, el arte y la literatura, que aunque haya sido muy importante en su momento, sigue influenciando a los griegos. Los mitos griegos, a su vez, fueron realmente importantes en su momento, ya que trataron de explicar los orígenes de los fenómenos que en ese momento sucedían, los cuales a través de relatos que detallaban las vidas y aventuras de una amplia variedad de dioses, héroes y otras criaturas mitológicas, podrían explicar varias cosas sobre el origen del mundo. Por otro lado, también la filosofía es de gran importancia, y no solo para la cultura griega, sino que para todo el mundo, ya que la filosofía es y se considera la base fundamental de varias ciencias que fueron creadas con la finalidad de incrementar la sabiduría del hombre. Es posible ver así la transición que se produce en el pensamiento cultural de la antigua Grecia, que se basaba justamente en justificar cada hecho que sucedía a partir de los dioses griegos y la mitología, sin cuestionar ni poner en duda por qué era de ese modo. Hay un momento en el que la población griega necesita otras respuestas, y es ahí cuando se da paso a la filosofía, que pone en crisis a la mitología brindando respuestas lógicas, lo que significaría una estructura para la cultura griega.